Conexión Económica. Noticias empresariales, avances y resultados de los negocios, alianzas corporativas. Nosotros le estamos apostando el hecho de que las tasas de interés vengan bajando. La información que necesitas conocer para tomar mejores decisiones. En Conexión Económica, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El precio del café. ¿Qué opciones habrá de Un inversión? microempresario máximo tiene... Conexión Económica, en Cámara FM. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Santamaría Villota y aquí están los titulares de los hechos económicos más destacados para hoy martes 31 de marzo del año 2026. Colombia alcanza hito histórico en el mercado laboral, desempleo cae al 9,2% en febrero. Analistas de BBVA Research registran calidad del empleo y caída de la informalidad, marcando el hito laboral durante el mes de febrero. Medellín se consolida en el bloque de ciudades con desempleo de un solo dígito el mes anterior. Gobierno propone nueva metodología para calcular precio del diésel basada en paridad internacional. ANIF alerta que subsidio a combustibles podría dejar déficit superior a los 10 billones de pesos en 2026. Banco Itaú prevé para hoy nuevo aumento de tasas. Banco de la República llevaría el interés al 11,25%. Y Ministerio de Ambiente abre proceso sancionatorio contra Hidroituango por presunto daño ecológico. Estas y otras noticias a continuación en Conexión Económica, aquí en Cámara FM. Bienvenidos. Comenzamos. La tasa de desocupación nacional se ubicó en 9,2% durante febrero del presente año, representando una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, y se consolida como la tasa más baja de toda la serie histórica del país, además del nivel más bajo para un mes de febrero desde el año 2021. La población ocupada creció en 624.000 personas, es decir, más de un 2,7%, mientras la población desocupada se redujo en 252.000. La tasa de ocupación subió a 58,7% y la tasa global de participación se mantuvo estable en 64,7%. El crecimiento fue jalonado por servicios y administración pública, es decir, actividades profesionales, científicas y técnicas, administración pública, salud y educación, y actividades artísticas y entretenimiento. En contraste, el sector agropecuario perdió más de 363.000 puestos de trabajo. La brecha de género en la tasa de desocupación se situó en 4,3 puntos porcentuales, el dato más bajo de la serie histórica. La informalidad laboral también cayó, lo hizo a niveles de 55,3% a nivel nacional y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas bajó un 41,7%. Por ciudades, las mayores tasas de desempleo se registraron en Quibdó, Riohacha y Cartagena, mientras las más bajas fueron Villavicencio, Neiva y Bogotá. Piedad Urdinola es la directora del DANE. Para el total nacional, este febrero de 2026, la población ocupada alcanza 24.094.000 personas, un aumento de 624.000 ocupados y ocupadas desde los 23.469.000 de febrero del año pasado, mientras que la población desocupada alcanza este febrero 2.451.000 personas, una contracción de 252.000 personas desde los 2.704.000 que reportábamos hace un año, ambas variaciones estadísticamente significativas. Para Mariana Quinche, economista de BBVA Research, uno de los datos más destacados tiene que ver con la tasa de informalidad, la cual disminuye significativamente del 57,6% en febrero del año pasado al 55,3% este 2026, y se explica por la concentración de creación de empleo en empresas privadas y la desaparición de puestos de trabajo por cuenta propia. La mayor creación de empleo no se dio en las grandes capitales, explica la analista, sino en otras cabeceras municipales, beneficiando tanto a hombres
hombres como mujeres y se concentró en la población de 25 a 54 años. Quinche también enfatizó que el mercado laboral colombiano está migrando hacia esquemas de contratación más formales y estables, con una mejora estructural en la calidad del empleo, aunque persisten retos en sectores tradicionales como el agro. Cuando miramos la calidad del empleo, lo que vemos es que la creación fue buena, porque el crecimiento del empleo asalariado fue superior al del crecimiento del empleo no asalariado. Dentro del empleo asalariado, lo que pudimos observar es que se crearon principalmente empleos en empresas privadas, mientras que los empleos públicos se destruyeron. Y dentro del empleo no asalariado, el único rubro que destruyó empleo fue el de trabajadores por cuenta propia. Los demás aumentaron. Entonces, con esto, lo que se pudo observar es que la informalidad cayó. Pasó de 57,6% en febrero del año pasado a 55,3% en este año. En Medellín, la tasa de desocupación y su área metropolitana se ubicó en 9,2% durante el mes de febrero de 2026, mejorando frente al 9,8% del mismo periodo de 2025. Los sectores que más impulsaron la contratación fueron actividades profesionales, científicas y técnicas, administración pública, salud y educación, y actividades artísticas y entretenimiento. Medellín se ubica en una posición competitiva frente a otras capitales como Villavicencio y Bogotá, quienes lideran las tasas más bajas, mientras la ciudad se mantiene lejos de los niveles críticos como Quibdó o Riohacha. En cuanto al desempleo juvenil, Medellín no figura entre las ciudades con menor tasa, honor que sigue recayendo especialmente en Villavicencio y Bogotá, pero sigue atrayendo talento gracias a su oferta en actividades artísticas y de entretenimiento. Escuchemos nuevamente a Piedad Urdino, la directora del DANE. Hace un año en Medellín la tasa de desocupación del trimestre móvil era de 7,3%. En esta ocasión es de 9%, es decir, le está creciendo la tasa de desocupación en la ciudad de Medellín. Y allí podemos ver que las ramas de actividad que más contribución positiva tienen fueron transporte y almacenamiento, contribuyó 1,9 puntos porcentuales. En segundo lugar, actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras de servicio que aportan 0,8 puntos porcentuales. Administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana, 0,2 puntos porcentuales. Mientras que las que restaron o contribuyeron negativamente a la ocupación fueron industria manufacturera, menos 1,1 punto porcentual, en segundo lugar construcción, menos 0,4 puntos porcentuales, y en tercer lugar comercio y reparación de vehículos, menos 0,3 puntos porcentuales. En otras noticias, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía presentaron un proyecto de resolución que transformará el cálculo del precio del diésel o ACPM en Colombia, estableciendo que el ingreso al productor se determinará con base en el precio de paridad internacional, con actualizaciones semanales basadas en el promedio de precios diarios internacionales. Este mecanismo aplicará específicamente para combustible destinado a vehículos de servicio particular, oficiales y diplomáticos, buscando alinear los costos internos con las variaciones globales de manera técnica y transparente y reducir las presiones fiscales sobre el Estado. El proyecto deja límites claros. El ingreso al productor no podrá ser inferior al precio de paridad internacional ni superior al precio de paridad de importación. Esta propuesta también incluye estrictos mecanismos de vigilancia con nuevas obligaciones de publicación y divulgación de precios para todos los agentes de la cadena de distribución, garantizando mayor trazabilidad, aseguraron voceros de estos ministerios. Entre tanto, el Centro de Pensamiento Económico ANIF lanzó una alerta sobre la sostenibilidad fiscal del país debido al conflicto en Irán, que ha elevado el precio del crudo Brent a más de $114 por barril, revirtiendo la tendencia de precios bajos que permitió reducciones previas en el mercado local. La brecha entre los precios domésticos y los internacionales vuelve a ser negativa, superando los $800 para la gasolina y los $5,000 para el diésel, regresando a un escenario de combustibles subsidiados que presiona las finanzas públicas. El presidente de ANIF, José Ignacio López, advirtió que el alivio de $1,000 en el precio de la gasolina otorgado por el gobierno durante los meses de febrero y marzo está en riesgo y que el próximo gobierno heredará un déficit que este año podría ser superior a los 10 billones de pesos. Sugiere considerar deshacer la reducción, aunque reconoce que es improbable en un periodo electoral. El acumulado histórico del subsidio asciende a 136 billones de pesos, cifra que equivale a 15 reformas
reformas tributarias de gran magnitud o a la construcción de 5 líneas del metro de Bogotá. Finalmente, ANIF recalca que mantener precios bajos de forma artificial genera una deuda que limita la inversión en sectores clave para el desarrollo del país y que la coyuntura geopolítica ha forzado un retorno a precios internacionales altos que el mercado interno no está reflejando. Mucha atención que el equipo de investigaciones económicas del Banco Itaú prevé que la Junta Directiva del Banco de la República, que se reunirá el día de hoy, aumentará la tasa de interés en 100 puntos básicos, situándola en 11,25%, en un movimiento contundente para contener las expectativas de precios que aún permanecen desancladas del objetivo oficial, actualmente 5,81%, muy por encima de la meta del 3%. Los analistas de la entidad financiera defienden una estrategia de endurecimiento mayor y temprano que permitiría eventualmente alcanzar una tasa terminal más baja, mientras que posponer este ajuste obligaría a mantener intereses altos por un periodo prolongado. La decisión que se tomaría hoy por mayoría respondería a un balance de riesgo sesgado al alza por factores externos, especialmente el conflicto en Medio Oriente sobre precios de insumos y energía, y a un panorama interno donde el desbalance fiscal continúa impulsando la demanda agregada. Carolina Monzón es gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú. En Itaú esperamos otro incremento de 100 puntos básicos que lleve la tasa de interés desde el 10,25 actual hasta el 11,25%. Este movimiento replicaría la decisión de enero en la medida que la inflación, sobre todo la inflación básica, se mantiene muy elevada. Estamos observando que la denominada inflación core está alrededor del 6,1% y ya completa 52 básicos de incremento en lo corrido del año. A su vez, surgen preocupaciones en medio del conflicto internacional. El precio del petróleo se ha mantenido elevado alrededor de los $100 por barril, generando expectativas de mayores presiones en inflación, no solo por gasolina y gas, sino también se podrían ver por temas de conflicto un impacto en materia de fertilizantes hacia adelante. En ese contexto, con nuestra estimación en Itaú de cierre de año inflacional 6,7, creemos que es prudente un nuevo incremento significativo de la tasa de interés. Finalmente les contamos que la ministra de Ambiente Irene Vélez confirmó la apertura de una investigación formal y un proceso sancionatorio contra el proyecto Hidroituango por supuestas afectaciones ambientales durante la reciente emergencia del Frente Frío. La investigación se sustenta en 3 hallazgos técnicos. El embalse alcanzó la cota 409, superando el límite permitido de 408. Presuntas fallas en el control del caudal vertido aguas abajo afectando la ribera del río Aguasabá y la falta de coordinación entre el caudal recibido en la estación Olaya y el liberado por la represa. La ministra confirmó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA está evaluando si estas omisiones en las reglas de operación constituyen una violación directa a la licencia ambiental del proyecto. Asimismo, defendió la independencia de la autoridad ambiental y aseguró que el proceso seguirá los cauces legales, permitiendo que Hidroituango ejerza su derecho a la defensa. En este momento estamos citando para notificación a Hidroituango para la apertura de un proceso sancionatorio. Este es el primero que abrimos que tiene referencia directa con las posibles afectaciones que se hubieran presentado durante la operación en el momento de la emergencia por el Frente Frío. Esto entonces lo que significa es que estamos dando apertura a una investigación sancionatoria y eso va a tener pues el proceso de ley, pero es relevante en el sentido en el que sería primera respuesta que daría esta autoridad en relación con los impactos que pudieran haberse generado, entre otras, en relación con el impacto del Frente Frío. Y antes de despedirnos, revisemos los principales indicadores económicos para el día de hoy. El dólar tendrá una cotización inicial de 3.698 pesos con 75 centavos. El euro a 4.318 pesos con 90 centavos. La onza Troy de oro a 5.228 dólares con 60 centavos. La libra de café colombiano a 3 dólares con 43 centavos. El barril de petróleo Brent a 92 dólares con 40 centavos. Y el Bitcoin desde 73.850 dólares. Esto es Conexión Económica, un programa de Cámara FM producido por abceconomia.co. Hasta la próxima. Conexión Económica.
Noticias empresariales, avances y resultados de los negocios, alianzas corporativas. Nosotros le estamos apostando el hecho de que las tasas de interés vengan bajando. La información que necesitas conocer para tomar mejores decisiones. En Conexión Económica, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.